Y el apóstol Pablo dice en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que el que comenzó en nosotros, perfeccionando hasta aquel día que Él venga. Entonces, hoy quiero hablarles acerca de estás en proceso. Todos estamos en proceso. Desde el momento en el cual Cristo Jesús entró a nuestra vida, a nuestro corazón, Él comenzó un proceso en nosotros. Él comenzó ese proceso y vamos a ver diferentes personajes, cómo Dios los escoge y entran a un proceso. Y quiero decirle también a usted que ha entregado su vida a Cristo, si en este día comienza ese caminar, desde este momento Dios comienza un proceso en usted. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y el primer ejemplo que vamos a ver lo encontramos en este gran hombre llamado Moisés. El pueblo de Israel se encontraba cautivo en Egipto y el pueblo estaba creciendo, se estaba multiplicando y viendo el faraón un peligro, porque el pueblo de Israel se estaba multiplicando, viendo un peligro, entonces el faraón mandó matar a todos los niños, a todos los varones, los mandó matar y los padres de Moisés, viendo que su hijo iba a morir, lo escondieron y lo, lo escondieron y sucede que cuando va la hija de Faraón, va la hija de Faraón y cuando llevan al niño lo ponen en una carriola, lo ponen en el agua y la hija de Faraón se da cuenta que en esa carriola había un niño. Había un niño y dice, ¿de quién es? Él dice, es de las hebreas. Y dice, manden traer una hebrea lo, para que lo críe. Y mandan traer precisamente a la mamá de Moisés. Así que la mamá de Moisés le enseña a Moisés todos los mandamientos de Dios, le enseña los mandamientos de Dios y lo crió con el temor de Dios. Dice la Biblia que llegó un momento en el cual Moisés, como la mamá le había dicho, mira Moisés, un día Dios va a mandar un libertador y nos va a sacar de Egipto. Y Moisés dijo, pues yo voy a ser ese libertador. Él pensaba que él era. Entonces dice que vio a un egipcio golpeando a un hebreo y va y agarra al egipcio y lo mató y lo escondió. Pero otro día ve a dos hebreos peleándose y uno de ellos le dice, oye, ¿vas a hacer lo mismo con nosotros como lo que hiciste con el egipcio? Y dice la Biblia que Moisés se vio descubierto y huyó. Entonces vemos que Moisés comienza un proceso, comienza un proceso. También la Biblia dice en Hechos que Moisés fue educado en lo mejor, en las mejores universidades, en las mejores escuelas, en la sabiduría de los egipcios. Así que Moisés fue educado, fue preparado por Dios, pero no estaba listo Moisés. Tenía que pasar por un proceso. Moisés huye al desierto y allá en el desierto se encuentra a las hijas de Jairo y les ayuda y Jairo en agradecimiento porque había ayudado a sus hijas, entonces Jairo le ofrece una de sus hijas para que se case con ella. Moisés acepta y Moisés se queda 40 años en el desierto. Así que vemos el proceso de Dios. 40 años en el desierto. Primeramente en el palacio del gobierno del faraón. Después 40 años en el desierto. 80 años tiene Moisés cuando Dios le habla de una zarza ardiendo y le dice, Moisés, ya estás listo.
tu proceso se ha terminado, ahora ve y saca a mi pueblo de Israel y llévalos a una tierra que yo te voy a mostrar, una tierra que fluye leche y miel. Ahora nosotros leemos la Biblia y decimos, qué gran personaje, qué gran héroe, qué gran hombre este Moisés, qué grande es este Moisés. Sí, pero Moisés pasó por un proceso, no fue de la noche a la mañana, pasó 80 años, 40 en el palacio, 40 en el desierto y luego Dios lo llama. Y aún así Moisés en el desierto llevando al pueblo, aún ahí iba siendo pasado por ese proceso. El que comenzó en nosotros la buena obra, la va a terminar. Dios comenzó la buena obra en Moisés y también la iba a terminar. Y pasan otros 40 años en el desierto, conduciendo al pueblo de Israel. Y tenía muchos problemas Moisés, tenía muchos problemas con el pueblo. El pueblo era un pueblo que siempre estaba renegando. Tenían hambre, Dios les daba de comer, y luego tenían sed y Dios les daba de beber, y siempre se estaban quejando el pueblo de Israel. Pero ese pueblo también estaba en un proceso, como el pueblo de Dios hoy en día está en un proceso. Mira los días que nos han tocado vivir. Tiempos peligrosos, dice la Biblia, que íbamos a vivir, y tú y yo estamos en un proceso para cuando venga Cristo y nos lleve, nosotros estemos listos. Así que vemos que Moisés, siendo un gran hombre de Dios, este hombre pasó por un proceso. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué otro hombre podemos ver en la Biblia que también pasó por un proceso, por el proceso de Dios? Y vamos a ver este otro personaje llamado Elías. Elías. Oh, alguien dice, yo quisiera ser como Elías, pero Elías también pasó por un proceso. Dios lo llama en un tiempo de apostasía, en un tiempo cuando el pueblo de Israel se había apartado completamente de Dios. Dios lo llama. Había un rey malvado, había una reina ahí, la esposa del rey, que dice que incitaba al rey a hacer el mal. Fíjate nomás, esta mujer, en vez, en vez de ser una ayuda, era todo lo contrario. Y Elías lo vemos también haciendo milagro tras milagro. Y uno se admira de Elías, porque lo vemos retando a los profetas de Baal y les dice, vamos a poner 2 holocaustos y el Dios que responda con fuego, ese es el Dios que vamos a servir. Y lo retó. ¿Y qué es lo que sucede? Que Elías reta a los profetas. Los profetas hacen ahí su holocausto y Elías le dice, pónganle agua. Y no, primeramente hacen su holocausto y luego ahí andan los profetas bailando, ¿verdad? Brincando, clamando al rey, a su Dios, a Baal. Y dice la Biblia que no le respondía a Baal. Y Elías empieza a burlar y le dice, grítenle, quizá está dormido su Dios y por eso no les contesta. Pero llegado el momento, Elías prepara su sacrificio, su holocausto, y luego dice, pónganle agua. Y la gente le está poniendo agua. Recordemos que eran días de sequía. Pues Elías le dice, pónganle agua, pónganle agua.
Así que Elías, gloria a Dios, parece que tuvimos un pequeño problema, pero seguimos en Facebook. Elías eh, le dice a la gente, pónganle agua al holocausto, pónganle agua al holocausto, y empieza Elías a clamar a Dios y dice, Dios, si yo soy tu siervo, si yo soy tu siervo, manda que caiga fuego del cielo. Si yo soy tu siervo, manda que caiga fuego del cielo. Y Dios hace que caiga fuego y consume todo el holocausto, consume todo el holocausto, y Dios le da una gran victoria a este profeta. ¡Qué gran victoria! Y Elías sigue haciendo milagros, sigue resucitando la hija de una persona. Ahora cuando vemos nosotros la Biblia y decimos, qué grande es este profeta, qué grande es este profeta. Pero se da cuenta la reina que Elías había matado a los profetas de Baal, y entonces dice, manden traer a Elías, y le cortan la cabeza, lo van a matar a Elías. Y Elías huye, corre y va y se esconde en una cueva, en la cueva de Oreb. Decimos nosotros, ¿cómo este hombre, siendo un gran profeta, siendo un hombre de Dios, está huyendo? ¿Por qué está huyendo Elías? Es que está en un proceso, es el proceso de Dios. Todos tenemos en ocasiones, tenemos nuestras fallas, tenemos errores, en ocasiones nuestra fe no está tan firme como debería de estar. Y llegamos al momento como Elías, que llega a esta cueva, pero allí en la cueva Dios le dice, Elías, sal de aquí, Elías, aquí no te quiero, quiero usarte, como Dios te está diciendo a ti, sal y dile a la gente que Cristo salva, que Cristo viene pronto. Así que Elías sale de la cueva, va y se enfrenta al rey Acab y le demuestra que Dios es Dios, y manda que caiga lluvia del cielo. Y llueve porque hacía 3 años y medio que no llovía. Entonces vemos al profeta Elías también en un proceso. Por eso el versículo que leí al principio dice, el que comenzó en nosotros la buena obra, la irá perfeccionando, y Dios cada día nos va perfeccionando. Tú y yo tenemos muchos defectos y errores, pero gracias a Dios que Él nos da oportunidades, y con la ayuda del Espíritu Santo, cada día Él nos va puliendo y nos va quitando aquello que a Él no le agrada y nos va perfeccionando. Estamos en un proceso. Dios todavía no termina con nosotros. Dios todavía no termina contigo ni conmigo. Y gracias a Dios porque no ha terminado. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Tenemos a otro gran hombre ya en el Nuevo Testamento llamado Pedro. Pedro, este hombre impetuoso, este hombre que quería ser el primero en todo lo que Dios le decía, en lo que le decía Cristo, él quería ser siempre el primero. ¿Quién era Pedro? Pedro era un pescador. Dice la Biblia que era un pescador. Dice la Biblia también que era un hombre sin letras, sin estudio, del vulgo. Una persona que hablaba 10 palabras malas y una buena, 10 vulgaridades y una buena palabra, porque dice la Biblia que era del vulgo. Pero Dios lo escoge y un día le dice, Pedro, sígueme y te voy a hacer pescador de hombres. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, que llama a Pedro para que sea pescador de hombres. Y Pedro empieza a caminar con el Señor. Pedro siempre era el primero. Cuando ve al Señor Jesucristo caminando por el agua, le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya también caminando. Cristo le dice, ven, Pedro. Y ahí empieza a caminar Pedro por el agua. Muchos dicen, ¿por qué Pedro, si Cristo le dijo que viniera, empezó? Dice, es que volteó, dice, quitó la mirada de Cristo, volteó a ver el agua, las olas, y se empezó a hundir.
y Cristo va y lo saca. Y vemos cómo Pedro está en un proceso. Después llega un momento en el cual Cristo le dice que tenía que morir. Es necesario que yo muera. Y Pedro le dice, no, Señor, que no te acontezca eso. Que no te suceda eso. Y Cristo voltea y le dice, quítate de mí, Satanás. En ese momento Satanás está buscando a Pedro. Y le dice, quítate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y vemos a Pedro en ese proceso. Cristo está haciendo una obra maravillosa en Pedro. Lo está puliendo, le está quitando lo que no le agrada a Dios. Y así está Dios trabajando contigo y conmigo. Nos está puliendo cada día más y más. Nos está ayudando para que seamos lo que Él quiere que seamos. Y llega el momento crucial cuando le dice el Señor, todos ustedes me van a abandonar. Todos ustedes me van a abandonar. Todos ustedes me van a abandonar. ¿Y qué es lo que dice Pedro? Señor, yo no te voy a abandonar. Te puede abandonar Juan, te puede abandonar cualquier otro, pero yo, Señor, mira, Señor, que tú no sabes con quién estás hablando. Soy Pedro, yo no te voy a negar, Señor. Le dice el Señor, Pedro, antes de que cante el gallo, 3 veces me vas a negar, Pedro, me vas a negar. No, Señor, yo estoy dispuesto a morir contigo, Señor, y por ti. Así que llegue el momento crucial. Recordemos que Pedro está en un proceso, y llega el momento cuando están orando. Cristo le dice a Pedro, a Juan y a Santiago, vénganse, vamos a orar. Los aparta y se ponen a orar. Y le dice, quédense aquí, yo voy a orar. Y cuando llega, los encuentra dormidos. Y lo despierta. Pedro, ¿que no has podido orar por 1 hora? Pedro se quedó dormido en el momento crucial. Porque Pedro está en un proceso. Dios no ha terminado contigo, ni ha terminado conmigo. Y vuelve Cristo a irse a orar y los vuelve a encontrar dormidos. Y otra vez vuelve a suceder 3 veces lo mismo, los encuentra dormidos. Le dice, levántense porque se acerca el que me va a entregar. Se acerca el que me va a entregar. Y cuando llegan a tomar preso a nuestro Señor Jesucristo, ¿quién es el que saca la espada? Pedro, siempre Pedro, el impulsivo. Pedro saca la espada y dice la Biblia que le cortó la oreja a uno de los criados de los sumos sacerdotes. Pero ahí estaba Cristo que le vuelve a poner otra vez la oreja. Recordemos que Cristo es Dios. Él tiene todo el poder. Él puede hacer lo que Él quiere. Bendito sea Dios. Y se llevan a nuestro Señor Jesucristo. Y Pedro ahí va caminando atrás de Él. Va atrás de Cristo. Y llegan a un lugar donde están calentándose porque seguramente hacía frío. Ahí se están calentando. Y llega alguien y le dice, oye Pedro, ¿que no eres tú uno de los que andaba con Cristo? Y Pedro lo negó. Y al rato otra persona le vuelve a decir, oye, parece que tú eres uno de ellos, porque tu forma de hablar, tu forma de ser, te delata que eres uno de los seguidores del Maestro, de Cristo, de Jesús de Nazaret. Y dice, no conozco al hombre. Y viene la tercera vez. Y en la tercera vez Pedro jura que no conoce a Cristo. Y Cristo voltea y lo ve. Y Pedro nomás agacha la cabeza. Sabe que le ha fallado al Maestro. Sabe que le ha fallado. Qué triste cuando le fallamos a Cristo. Seguramente alguna persona que me está hoy viendo y oyendo, en un momento de su vida le ha fallado a Cristo. Y qué feo se siente uno insignificante, se siente uno miserable, porque le ha fallado a aquel que nos ha bendecido, aquel que nos ha ayudado,
aquel que nos salvó y nos perdonó y nos ha ayudado y está con nosotros y nos ha sanado y nos ha sacado en situaciones difíciles. Y en ocasiones como Pedro, fallamos delante de Dios. Y Pedro está en un proceso, está en un proceso. Vemos que después muere nuestro Señor Jesucristo, lo sepultan y cuando resucita se aparece a los discípulos y ahí está Pedro. Llega Cristo y le dice, Pedro, ¿me amas? Imagínate lo que sentiría Pedro cuando Cristo le decía, ¿me amas? ¿Qué le digo si ya le fallé? ¿Qué le digo? Pues si en el momento crucial le fallé. Seguramente que estaba pensando Pedro. No lo dice la Biblia, pero seguramente que estaba cuántos pensamientos habría en Pedro. Y le dice el Señor, ¿me amas, Pedro? No sé si hayas pasado por una situación en la cual tú le hayas fallado a alguna persona y esa persona se acerca a ti, te da la mano, te abraza y te dice, todavía me amas. Y tú te sientes miserable, insignificante. No hayas donde quisieras que te tragara la tierra, como decimos, quisiera desaparecer, porque aquella persona a la cual tú le fallaste viene y te abraza y te dice, te amo aunque me hayas fallado. Te sigo amando aunque me hayas fallado, Pedro. Pedro seguramente se sentía mal. Nos hemos sentido en un momento tú y yo cuando le hemos fallado a Cristo. Recordemos que Pedro está en un proceso. Pedro está en un proceso. Después viene Pentecostés, viene la llenura del Espíritu Santo, capítulo 2 de Hechos. Son llenos los apóstoles, los 120 que estaban en el aposento alto. Entre ellos estaba Pedro y se levanta Pedro, hermano, se levanta, ¿verdad? Predicando el Evangelio con el poder, con la llenura, con la unción del Espíritu Santo. Y 3,000 almas se convierten a Cristo. Después lo toman, lo llevan a la cárcel, lo golpean, pero ya nada Pedro, cállate, no digas, no hable de Cristo. Y él decía, cómo voy a negar a mi Cristo? ¿Cómo no voy a hablar de Dios? ¿Cómo les voy a obedecer a ustedes antes que a mi Dios? Así que Pedro pasó por ese proceso por el cual tú y yo tenemos que pasar o estamos pasando o quizá tengamos que pasar. Pero así como Pedro pasó por ese proceso, así estamos nosotros. Recuerda que el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a terminar. Él no ha terminado con nosotros. ¿Qué pudiéramos decir del apóstol Juan? El apóstol del amor, el apóstol que se recargó en el pecho de nuestro Señor Jesucristo. Oh, cuando leemos sus cartas, cuando leemos el Evangelio, destilan amor. Se le llama el apóstol del amor. Pero un día, cuando venía Cristo de Galilea y pasaba por Samaria y los samaritanos no lo recibieron, le dice Juan y su hermano, le dicen al Señor, oye, ¿no quieres que mandemos y que baje fuego del cielo y los queme? Voltea a Cristo y le dice, yo no vine a perder las almas, vine a salvarlas. Pero Juan estaba en ese proceso. Juan estaba en el proceso y llegó el momento en el cual pasó por todo ese proceso y se convierte en el apóstol del amor. Tú y yo estamos en un proceso. Tú y yo estamos en un proceso. Dios no ha terminado contigo y no ha terminado contigo. Marcos, el que escribe el segundo evangelio, Dios llama a Pablo y en el primer viaje misionero se lleva a Marcos. Pero cuando iban allá, cuando vio la dificultad, se regresó, los dejó. Y en el segundo viaje, Bernabé se quería llevar a Marco
Y Pablo le dice, no, 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 este se regresa, este empieza a pensar en su mamá, en su familia y se va a regresar. No, no lo llevamos. Hubo tal desacuerdo que se apartaron. Pablo se lleva a Silas, Bernabé se lleva a Marco. Pablo dijo, Marco no me sirve. Se regresa cuando tiene miedo, cuando extraña la casa, cuando extraña la familia. Se regresa. Marco no me es útil. Pero cuando leemos en la segunda carta a Timoteo, le dice Pablo, toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Marcos tuvo que pasar un proceso. No le era útil al principio a Pablo, pero al final tráeme a Marcos, porque me es útil para el ministerio. Dice el apóstol Pablo que nosotros, no, dice, yo no lo he alcanzado, pero prosigo hacia la meta que es Cristo. Prosigo a hacer aquello a lo cual fui llamado. Y también el apóstol Pablo pasó por un proceso. Pasa por ese proceso por el cual todos los cristianos tenemos que pasar. Porque Dios quiere hacer algo grande contigo y conmigo. Mira que la gente ahorita está con miedo, con temor. No hayan qué hacer por esta situación que estamos viviendo, de esta pandemia. La gente tiene miedo, tiene temor. No hayan qué hacer. Andan desesperados yendo a las tiendas y comprando y comprando. Dime cuánto papel de baño puedas comprar si durara esta situación 5 años, 1 año, 2 años. ¿Cuánta comida podemos comprar para subsistir si todo esto dura 1 año o 2? Nosotros debemos de estar confiados en Cristo. Y mucho cristiano en este problema que estamos pasando en la pandemia, estamos siendo probados, estamos en proceso a ver cómo está nuestra fe. Habrá cristianos desesperados que no hayan que hacer. Habrá cristianos que dicen, ¿y qué voy a comer si se termina el alimento en las tiendas? Hermanos, nuestra confianza está en Dios. Y si estamos en un proceso, Dios sabe por qué nos pasa en este proceso. Dios sabe todas las cosas. Estemos confiados. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Hoy quiero orar por aquella persona que no tiene a Cristo Jesús. Y no te voy a mentir, no te voy a decir que si vienes a Cristo no vas a tener problemas, se van a acabar todos los problemas, no vas a tener enfermedades, no, porque te mentiría. Pero sí te puedo decir que si vienes a Cristo vas a tener de tu lado al Dios Todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra, el que el Dios creador de todas las cosas. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que yo te invito en este día para que aceptes a Cristo en tu corazón. Y quiero hacer esta oración. Tú que me estás viendo ahí por Facebook, por, por YouTube, quiero que hagas esta oración con todo tu corazón. Cristo, dile, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, te entrego mi corazón. Mira que reconozco que soy un pecador, he pecado contra ti, he vivido fuera de tus caminos, he pecado de tantas formas, pero en este momento me arrepiento y te pido perdón. Y te pido que la sangre de Jesucristo me limpie de todo pecado. Hazme uno de tus hijos. Yo te recibo en mi corazón como mi Salvador y como mi Señor. Entra a mi vida y sé mi Salvador. Y si le has entregado tu vida a Cristo, desde este momento eres un hijo de Dios y tienes al Dios Todopoderoso de tu parte. Él te va a ayudar a salir adelante en cualquier situación adversa. Cuando estés enfermo, clama a Él y Él te va a responder y te va a ayudar.
Él es bueno y para siempre es su misericordia. También quiero hacer una oración por los cristianos. Es el momento, hermanos, es el momento de poner toda nuestra confianza en Dios. Están diciendo que piensan cerrar los puentes aquí para no pasar a Estados Unidos y sabemos que mucha mercancía proviene de allá. Y nos preguntamos qué va a pasar. Pero estamos confiando en Dios, hermano. Hoy más que nunca estamos en ese proceso en el cual nuestra fe va a salir limpia, brillante, refulgente como el oro. Padre, yo te pido por aquel cristiano que está dudando, Señor, que no sabe qué hacer. Hay miedo, hay pánico, hay temor en su vida. Pero en este momento que tu Espíritu Santo llegue a su vida y le des esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, y que podamos depender de ti, que podamos reconocer que tú eres Dios y que no hay otro, que tú eres el Todopoderoso, que caerán a nuestro lado 1000 y 10,000 a nuestra diestra, pero a nosotros no va a llegar. Que tú nos vas a cubrir con tus alas, con tu protección, tú vas a ser nuestro ayudador. En ti estamos confiando. También te pido por todos aquellos que están enfermos. Padre, te pido que tú pongas tu mano poderosa, esa mano sanadora, y en este momento sea sanado ese cáncer, desaparezca ese cáncer en el nombre poderoso de Cristo Jesús. La presión se normalice en cada persona que me está escuchando. Señor, tú eres el Todopoderoso. Que el páncreas, Señor, empiece a trabajar y empiece a producir insulina, Señor, y ese diabetes se va en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, aquel que murió en la cruz y resucitó al tercer día. Padre, en tus manos estamos. Tu pueblo, Señor. Hay un pueblo aquí en la tierra que te ama y estamos confiando en ti, en el Dios Todopoderoso. Que el Dios Todopoderoso te bendiga, te guarde y te cuide. El próximo domingo vamos a estar a las 11, no se te olvide. Próximo domingo vamos a estar a las 11 transmitiendo también por vía Facebook y YouTube. Por órdenes de nuestras autoridades no podemos reunirnos en los templos, pero estaremos transmitiendo por Facebook y por YouTube. CF Maranata, recuerda, invita a alguien, comparte este mensaje y el domingo a las 11 a todos los hermanos, pero no vamos a venir, pero de lunes a sábado vamos a tener, aquí en el templo vamos a tener servicio de oración, vamos a tener servicio, vamos a tener las oficinas abiertas, puedes venir, podemos orar por ti. Así que de lunes a sábado de 10 a 1 de la tarde y de 4 a 8. De lunes a sábado estaremos aquí para orar por ti, por cualquier necesidad. Dios está con nosotros. Créelo. Dios está con nosotros. Amén. Dios te bendiga.